Hay muchos mensajes, Zapito, te quería leer uno, ¿no? Pará, vamos a. Capaz que hay gente que está. Alguien que recién se desayunando conecta. ahora. Se murió Nero Rada. A los 83 años, así. De frente y mano. Se sabía que estaba complicado, pero bueno, cayó la noticia. Como que estamos todos medio procesándola, porque todos saben que en algún momento a esta gente le va a pasar, ¿no? Que nos van a dejar. Son viejos, pero no deja de ser parte de. Yo pensaba, o sea, Rada, Citarrosa, Jaime, o sea, ahí. Estamos hablando de La cúspide. la cúspide de la cultura popular uruguaya. Estaba revisando recién en Argentina, ya está La Nación, ya está Clarín, ahora nos metemos, si quieren, con lo que fue la carrera de Rada en Argentina, donde vivió 12 años. No, Pero decía y Jorge, sumale de carrera lo querido también, ¿no? Porque una cosa me parece que también es tener una carrera y que ser conocido. Otra cosa también es ser querido. Y acordate que en Argentina Rada es muy querido. Sí, Muy. totalmente. Y acá en Uruguay es esa gente que genera unanimidades, ¿no? Sí, está bien, ¿no? está bien. Que son pocos. Son pocos lo que está, Nero Rada, ya está, todo el mundo. Esa gente que aparte seguramente después de un tiempo ya le encontró la vuelta de cómo convivir en sociedad, porque no hay persona que no lo parara. O lo saludara, o le hiciera un gesto, ¿no? Sí. Siempre de cariño. Bueno, te iba a leer un mensaje que llegó. Manden mensajes si quieren al 097-441-443, que los vamos a leer. Estamos todos procesando esta noticia colectivamente, así que ustedes procesenla con nosotros también. Mirá este mensaje que llega, ¿no? Es alguien que dice lo siguiente, te lo leo tal cual. Dice, mi hija se llama Eloísa por la canción de Totem. Yo no sé si esto es una coincidencia o no, pero hoy mi hija Eloísa cumple 18 años. Estamos llorando todos. El concierto que dio el Negro en Atlántida suena bien, fue por lejos la mejor doble fecha del enero-febrero pasado. No es joda. Y pone la foto de la cédula y efectivamente la hija se llama Eloísa y cumple años hoy. Increíble. Qué locura. Digo El para, día que cumple la mayoría de edad. digo para dimensionar también el impacto de Rada en la gente, ¿no? Sí, estamos escuchando ahora a Eloísa justamente de Totem. Y vamos lo que vamos a hacer ahora, acá hasta un rato más, es Pasamos música. pasar música, escuchar sus mensajes, repasar mínimamente la biografía de Rada. Mañana seguramente le dediquemos algo más acabado, más pensado, capaz que sacamos Que es alguna difícil persona. porque uno se pierde en la discografía de Rada, ¿no? Vos sabés que sí, no, totalmente. Es inabarcable en su diversidad, además. Yo hice un ejercicio en el año 2021, porque de hecho la playlist se llama Rubén Rada 1968-2021. Una selección de canciones de Rada de todos sus proyectos. Estuve días. porque estás días realmente para seleccionar las que te parecen las mejores o las más representativas, o las joyitas ocultas. Y di tanta música, tanto disco grabado, tanta colaboración. Otra playlist podría ser Rada con gente. Bueno, Claro. sí, ¿Entendés? eso es una playlist aparte de Rada con gente. Y que además añadirle la faceta laburador, ¿no? Pues Sí. no es me parece a mí, ¿no? Decime vos, Apo, tu opinión, Nico, vos también. No es un músico que tuvo una carrera buena, corta y dijo, bueno, me quedo acá, sino que es una persona que seguía laburando hasta el último minuto y todavía con muchísima cosa para dar. Sí, Rada que arrancó, a ver, repasar, década de 50 estamos, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que arrancó en carnaval de pibe, haciendo un personaje que le decían Zapatito, creo, que hacía imitaciones, Zapatito, Zapatito, hasta que, entre espectáculos, era el que entretenía entre los espectáculos. Y ya tenía pasta, cantaba, era muy histriónico, tenía voz, era No. buen imitador. Absolutamente completo. Absolutamente completo, exactamente. Tiene voz, toca bárbaro, tiene un carisma enorme. Nada, por eso hizo tanta tele también. Y hizo tantos tablados. Y ahí se va, era la época de Little Richard. Estamos hablando de que Rada arranca su carrera cuando Little Richard y Chuck Berry explotaban y entonces ahí arma un personaje que después lo reflotó que era Richie Silver, ¿no? Pero es un personaje que en verdad imitaba a los rockeros de los 50. El primer alter ego de Rada era Richie Silver. Richie Silver. Y después vienen los Hot Blowers y todo, o sea, sale de carnaval y se va de gira, creo que ya ahí se empieza a ir a Argentina, ahí aparecen los Shakers. Tengo entendido que Rada iba a ser un Shaker, pero como era negro, no cuajaba en la estética de la época. Y los productores discográficos de la época, el sello entendía que estaba, pero era parte de esa banda, ¿no? Parte de la banda de los Fatorusos, y después viene el Quinto, después viene el Candombe Beat, y después viene Rada solista.
y viene Las Manzanas, y después viene Opa, y Rada se va a Estados Unidos, y está un tiempo con los Fatoruso y graba el segundo disco de Opa, si no me equivoco. Argentina lo abraza. Rada que también se tiene que ir en la dictadura, ¿no? Hay que acordarse que Totem aparece en el momento en que más apretaba la dictadura, había menos espectáculos. Bueno, se va a Argentina. En Argentina también hay un golpe, pero en Argentina había otras posibilidades de trabajo. También se tiene que ir a México. En un momento se va a México, pero en Argentina creo que está 12 años. Vuelve a Uruguay. Es como el regreso de Rada, vuelve a Uruguay. Pero, y en un momento pega ese volantazo que es estos discos que le permitieron, como decía él, comprarse finalmente el apartamento. Porque después de 30 años nunca había podido comprarse una casa propia. Y aparecen los discos que incluyen Muriendo de Plena, ¿Quién va a cantar? Muchacha, ¿Quién va a cantar? El Rada que desembarca en MTV, Sapo. Que desembarca en MTV. Y ahora estaba recontra. Después siguió con sus proyectos, o sea, con su versión, la Rada versión brasilera, Rada versión candombe. Rada para niños. Rada para niños. O sea, ¿quién no conoce una canción de Rada? Bueno, yo por lo menos lo fui a ver de grande a Rada para niños. ¿Qué más? Rada brasilero, el disco de Rada en versión brasilera es espectacular. As Noites do Rio. As Noites do Rio. Bueno, viste que tuvo una etapa experimental reciente donde fue agarrando distintos géneros. ¿Te acordás? El Rada Tango también. Rada Tango. O sea, empezó a experimentar. En la playlist, vamos a recorrer un poco esa playlist, Sapo. En tu playlist de Rubén Rada, ¿qué habías puesto al principio? Del Rada primigenio. ¿Qué cosas seleccionaste de ese primer Rada? Lo que pasa es que lo primero que hay de Rada grabado es Rada con el Quinto. Eso es con Mateo, con Urbano, con el Corto Buscaglia. El primer Rada registrado, capaz que hay algo de los Hot Blowers, me estoy perdiendo, pero es Rada componiendo canciones que a veces interpretaba él y a veces interpretaban otros, como Diane Denoir, por ejemplo, que también cantó Mejor Me Voy, pero que era de Rada, que era la época en que era una época de bohemia, también era una época de bohemia en Montevideo, era una época de bohemia de Rada, era una época de fusión, donde por primera vez decían, vamos a mezclar elementos del beat con sonidos más propios y nace el candombe beat. No sé qué tenías elegido vos, Jorge, para... Dale, porque me interesa ver, así que vos decís que... Arrancamos con la historia con de el Rada. Quinto. La historia de Rada la tenemos que arrancar con Mejor Me Voy, si la tenés por ahí, Fede. Es la primera canción de esta playlist. Más que ternura tienen tus ojos tristes, pena. Más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas. Más que agotada quedas pensando triste, sola, y en un rincón te encuentra mientras un llanto asoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas sola. Mucho me duele ver que cuando piensas lloras. Nunca me cuentas nada, pues sufres sola. Mira, no puedo verme inútil, mejor me marcho y llora, me voy. Si de nada sirvo para ti, mejor me voy. Ahí estaba, Mejor Me Voy con el Quinto, es verdad. La escribe Mateo. Sí. La interpreta Mateo inspirado en Diane Denoir. La canta Diane Denoir, pero la graba también
Rada en aquellas primeras grabaciones que conocemos del negro. Esta es la primera vez que se sentaba frente a un micrófono a grabar con su voz. Ahí rápidamente se convierte en una figura recontra reconocida y con las manzanas explota. Que también tiene que ver con Mateo, ¿no? Que tiene que ver con Mateo también. Porque se da en el contexto de una de las musicaciones. Sí, exactamente. Mucha gente de los mensajes, Sapo, ya te está pidiendo la playlist. Así que yo creo que hoy vas a tener que compartir esa playlist. Bueno, después la con el colectivo. compartimos, sí, obviamente. Sí, es una playlist de Spotify. Así que arrancaste entonces arrancaste por el Rada primigenio, con el quinto. Vos decís que es de las primeras cosas que hay grabadas. Seguramente. ¿Lo vieron a Rada en vivo? ¿Quién no vio a vos? Sí, claro. A veces, Sí. aunque no lo quiera ver, de la No, verdad lo me ves, tocó claro, verlo en es vivo. La primera vez que lo veo en vivo, no sé si fue la única igual. Una fiesta de la X. Fiesta de la X, perfecto. Seguramente también. Explotó, o sea, así, ¿no? Ujú. Totalmente apretado porque estaba todo el mundo ahí en ese Todo el momento. mundo. Por eso te toca verlo, aunque no fuiste a un lugar que hay y estaba Rada. En un momento Rada empezó a tocar muy seguido, ¿no? Antes era más difícil de verlo. Y ¿Nunca ahora te pasó encontrártelo en la calle? lo vi en la calle muchas veces. Mi primer recuerdo de ver a Rada cara a cara, Face to face. fue en la Olímpica del Estadio Centenario, yendo a ver a Peñarol. Y Ya. ahí me desayuné que Rada era de Peñarol. Mira. No es por camisetear, pero era muy era- de Peñarol. Muy de Peñarol, Sí. muy de Peñarol. Hay un video buenísimo, te lo voy a pasar. Ahora te lo voy a pasar, Tanito, que es Bueno, después lo cuento. Yo me acuerdo Cuando de tengamos. la primera vez que vi a Rada así en la vía pública. Yo era muy chiquito, estaba en un ómnibus. Y me acuerdo que estaba mirando por la ventana. Y había muchísima gente. ¿Mm? Y en el medio de esa gente había una persona grandota. Vestida como nunca había visto a una persona vestida. Con muchísima onda. Y tipo de chiquito dije, mirá, hay gente que tiene onda en Uruguay. O sea, fue como yo estoy acostumbrado a vestirme de colores negros, grises, con muy poca onda. La primera vez que vi de chiquito a Rada me impactó eso. Vos mencionabas la primera vez que lo viste fue en el estadio. Rada frecuentaba el Estadio Centenario desde niño, ¿no? Porque vendía diarios a la gente para que se sentaran arriba. Mirá. Y se usaban los diarios viejos y él los vendía. Sí, sí. Mucho mensaje porque vieron lo que es Uruguay, que es un pañuelo, ¿no? Rada iba al almacén de mis viejos en los 90, a M. Maldonado y Yaguarón. Yo lo veía de niño. Época que no había celulares, cámara ni nada. Es cierto que era una época donde cruzarte un Rada no es que voy, me acerco, pido la selfie, etcétera. Mensaje de un legislador que pone: cuando vivía en 8 de octubre, en la boca del túnel, él vivía enfrente. Los fines caminábamos más o menos a la misma hora para el estadio a ver a Peñarol. Tremendos recuerdos. Ahí le pasé Tanito el video. Porque hay un. Sí, voy contando mientras lo pueden bajar o pasarlo. Jaime Ross, mediados de la década del 80, lo invitan a tocar. Pablo Milanés organizaba un festival de música en La Habana. Y lo invitan a Jaime Ross para ir a tocar. Y va con toda la banda, con todo Repique, que era la banda del momento. Y va Rada también. Como invitado, como parte de la corte de Jaime, pero también como Rada, el músico, ¿no? Después con Pablo Milanés pegó tremenda onda. Bueno, grabaron juntos. El breve espacio en que no estás. Ajá. Creo que es el tema que grabaron en uno de los discos que sacado recientemente, en el 2024, Sí. con otras colaboraciones. Y bueno, Candombe para los amigos. Candombe para los amigos. Y Rada lo mete. Creo que es al final de Durazno en Convención. No me acuerdo muy bien. Rada se mete porque Jaime iba con todo, incluía cuerda de tambores. Y Rada se mete en un par de canciones, se cuelga el tambor. O sea, y es parte de la banda de Jaime, y de esta forma lo presentaba Jaime Rosa a Rubén Rada. El Club Atlético Peñarol. Rubén Rada. Ahí cortito, como para mostrar las mil facetas. Carbonero, podrido, Rada, mucha gente diciendo que lo veía siempre en
en la Olímpica. Me sentaba, otro que dice, él, en el centenario me lo cruzaba casi siempre en la Olímpica, me sentaba a pocos metros, él 3 asientos para abajo, como que ya tenía un lugar fijo. Yo vivía en Maldonado de Paraguay, en el 97, no sé si lo viste esto, Jorge. Rada pasaba con el tambor volviendo de alguna llamada. En la escuela cantábamos Candombe para Gardel en la clase de tango. Ahí fue la primera vez que supe de él. Yo fui también un niño que cantaba canciones de Rada en la escuelita. Ah, ¿sí? Que Nico, me imagino que a vos te debe haber tocado. Sí, estaba pensando en la escuela, no recuerdo, seguro en el coro liceal hacíamos una versión de Las Manzanas. Claro. Eso seguro. Grandote, sobre todo y arito en la oreja. En esa época era muy disruptivo. Sapo, ¿qué? Sí. Está bien, arrancás la playlist por el lado del quinto. ¿Cómo sigue? Y si seguimos, podemos pasar a... Vamos, agarrate el Popurrí Guantanamera, que es del mismo disco del debut de Rada, que incluye Las Manzanas. ¿Lo tenés ahí? Acá. Porque esto también es como, también es el Rada. Eso, es el Rada entertainer. Y de ahí salió Guantanamera. Pero antes de comenzar a cantar Guantanamera, quiero que todos ustedes sepan la ductilidad que tengo yo para hablar francés, inglés, alemán, italiano, chileno, peruano, venezolano, argentino, uruguayo e inda más. Más o menos comienza así. When the now the need a candle light again, and they set my candle in. Kill my people, let me go, oh, I can't be. That is my love, and the Mr. Magus. When now we me are down, get me and let it down, get me aware now. Iron Silver, que traducido al castellano quiere decir jarra plata, jarra plata. And corre caminos, get away to that many trees, a lot of preach and the candlelight, where my love again, get down. Cantor, el hijo de Tarzán, ese pobre elefante que de way to that no can. Este es todo el disco del año 69, el debut de Rada, que en esa época estaba en el show del mediodía. Entonces era muy conocido Rada por su participación en el 12. Y parte de eso lo volcó en el disco. O sea, hay música, hay canciones, pues también desplegaba como toda esta parte más histrónica. Sí. Buscá en el diccionario Sapo la definición de la palabra swing y está la foto ahí. Totalmente. Vamos, tenemos ya en línea al biógrafo. La biografía oficial del Negro Rada es de Fernando Peláez. Tremendo libro, ya tiene su década, por lo menos ahora el propio Fernando me va a corregir o no. Pero bueno, queríamos tener unas palabras de él por haber sido una persona que atravesó bibliográficamente toda la vida de Rada. Así que nada, Fernando, buenas tardes y gracias por atendernos lamentablemente con esta noticia. Hola, ¿cómo andan, muchachos? Sí, te puedes imaginar que estoy muy conmocionado porque a pesar de que sabíamos de que la situación de salud del negro era complicada, para nosotros era inmortal. Rada era inmortal, fíjate que seguía con sus proyectos, venía ahora el homenaje a Totem, incluso yo tenía un par de proyectos editoriales junto a él, un par de libros más, y nunca nos imaginábamos este desenlace, ¿no? Era como inmortal el negro para nosotros. Sí, a ver, Fernando, para ordenarnos un poquito, en tu caso, ¿cómo...? Nada, vos has estudiado la música uruguaya, por lo menos en algunos tramos y en algunos géneros, pero cuando te definiste a arrimarte a la vida de Rada, ¿cómo se lo planteaste? Bueno, en realidad cuando tuve una suerte bárbara con ese libro, porque ya lo habían convencido a él, una productora lo había convencido a él de hacer un libro que él nunca había querido, no quería hablar de él, quería hablar de otros músicos, bueno, que de hecho en el libro lo hace, ¿no? Porque debe hablar de como de 1000 músicos de distintas partes del mundo, y bueno, y la verdad que yo, como ya conocía muchísimo de su trayectoria, de su carrera, acepté inmediatamente, ¿no? Tenía pocos meses para hacerlo porque era un proyecto editorial que tenía esas características, eso fue en junio y tenía que salir en octubre el libro. Y bueno, ahí nos reunimos 10 veces, tuvimos 10 reuniones
muy interesantes, donde también aprendí muchísimas cosas que no sabía de su trayectoria, por supuesto, y con el humor inefable del negro, que es una cosa increíble, ¿no? Ujú. Y bueno, y de ahí ya quedamos prácticamente amigos y conectados de ahí en adelante. Ahí está. Estábamos escuchando ahora el debut de Rada, ¿no? De 69, esa parte más histriónica de él. Era un entertainer, como se le dice, una persona que cantaba, tocaba, bailaba, actuaba, todo. Si tuvieras que definirlo a él como artista, ¿por dónde irías? Bueno, yo creo que es el artista más impresionante que ha tenido nuestro país en toda su historia. En toda su historia. Ujú. Porque comenzó, como vos decías, mamando todas las músicas del planeta, imitándolas muy bien, hasta luego transformarlas y crear un sello propio, una identidad propia, y bueno, y transformarse en un espectacular compositor, en un espectacular creador, tanto en músicas como en letras. Bueno, fue uno de los responsables, si no el principal, de la creación de un nuevo territorio dentro de la música popular uruguaya, que originalmente se llamó candombe beat, pero que en definitiva es la fusión de tradiciones afro-norteamericanas como el jazz, el blues y el rock, con la tradición particularmente afro-uruguaya del candombe y de otros ritmos latinos, ¿no? Antes de Rada y Mateo y de las vueltas del quinto, eso no existía, que ahora desde hace muchas décadas que es lo más normal en el mundo, ¿no? Escuchar ese tipo de mezcla, que ya forma parte de un territorio propio. Un cantante excepcional, con unos dotes vocales increíbles, un showman también excepcional, como pocos uno puede encontrar. Realmente siempre daba un tremendo placer que cada estuviese arriba de un escenario, ya sea como solista o acompañando a otra gente, como frontman, ¿no? Una capacidad enorme de dominio del escenario y nuevamente ese inseparable humor que imprimía constantemente, sin el cual no podía vivir. Y bueno, muchos aspectos más, pero digamos, cómo él logró, digamos, de apropiarse de una cantidad enorme de territorios musicales y de estilos para mezclarlos y además haberse transformado también, a pesar de todo ese trabajo de mezclas y de fusiones, en un defensor a ultranza de las raíces más puras de nuestro candombe, y también no tengo dudas de que fue el embajador más grande que tuvo el candombe uruguayo en el resto del mundo, ¿no? Ujú. Nosotros hacíamos un intento desordenado de pintar un poco las etapas que había atravesado. Vos que tuviste la oportunidad precisamente de estudiarlo a fondo y conversar a fondo con él sobre esto, ¿cómo organizás la historia de su vida? Bueno, él tiene esa primera etapa donde aparece en circuitos de carnaval o de clubes, cantando, haciendo imitaciones, haciendo de todo un poco, que los hacía muy pero muy bien. Ahí logra entrar, dar su habilidad a los Hot Blowers, esa banda que no solo era una banda musical, sino también un grupo que tenía una puesta en escena muy interesante y con parte también cómica, ¿no? Como el Cacho de la Cruz y muchos otros. Siempre amigo ahí se hace muy amigo de los hermanos Patoruzzo, que los acompaña en la primera estancia de ellos con los Shakers en Argentina, donde tiene un intento de grabación. De hecho hay algunas cosas grabadas, incluso un simple editado muy raro en Argentina, pero que eso no, ahí aparece como Aros Rada en una de sus primeras. No, ya había tenido otra en los Hot Global. Y bueno, y en eso, digamos, se demora, ya ahí tiene su pasaje por el quinto, en la segunda mitad de la década del 60, donde tiene ese logro tan notable de esa fusión que yo mencionaba. Después viene el atrasadísimo disco solista, que es más pop, y bueno, y ahí, como todo eso, sería una primerísima etapa, hasta que entramos en los 70, donde con Totem se planta definitivamente como el gran frontman del rock uruguayo de aquel momento, ¿no? Uh-huh. Con una banda claramente de candombe rock. Después viene el bajón del rock uruguayo de aquel momento, llega la dictadura, tiene varios pasajes por Argentina donde sigue haciendo cosas maravillosas, hasta que se va a Europa y bueno, y finalmente termina en Estados Unidos con los OPA, participando en el segundo disco maravilloso de OPA, una participación muy importante. Después de ahí viene una etapa muy poco conocida en Uruguay,
que él, en el año 78 se radica en Argentina, casi por 11 años, donde tiene una producción alucinante y donde es considerado uno de los referentes del rock nacional argentino de esa década. Claro, él se mezclaba con las grillas de los festivales de Argentina, comúnmente, ¿no? O sea, con todos los artistas de la época. Totalmente, desde haber sido, sin duda, lo invitaron para participar en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana en plena guerra de las Malvinas, y de ahí con esa banda espectacular que tuvo junto a Ricardo Nolé, Ricardo Liu, Waldo Fatoruso y Urbano en bajo, sacaron montones de discos y fueron referentes de esa movida. Y en parte de ahí viene el amor enorme que tienen los argentinos por Rada, por su música y por él, y en particular los músicos argentinos, ¿no? Uh-huh. Los músicos argentinos de rock y también de jazz y de muchas otras estilos, siempre lo adoraron y siempre le han dicho que los momentos más felices que han tenido en su vida como músico fue tocando junto con el Negro Rada. Ahí está. Y después tuvimos toda esa etapa de regreso a Uruguay con la seguidilla de discos que, como decía él, le permitieron empezar a vivir realmente de la música, que le ayudaron también a cerrar más shows y su asentamiento definitivo en nuestro país. Claro. Sí, siempre con momentos de resiliencia, ¿no? Porque ahí cuando volvió de Argentina, cuando vino todo el bajón de aquella movida, se fue para México. Claro. Y ahí no anduvo la cosa y bueno, volvió y pudo, digamos, generar una nueva carrera, otra etapa de su carrera, también con toda una producción que, bueno, daría para un ciclo de un año entero recorrer la obra del Negro, ¿no? Como biógrafo, que si tuvieras que hablar del legado que deja la música, porque viste que siempre es muy tentador ponerse a discutir, bueno, qué dejó tal artista o tal banda a la cultura de un país, ¿no? Y siempre es cruel decir, bueno, es tal canción o es tal estilo. Si yo te preguntara qué le dejó Rada a la música uruguaya y a la música en general, ¿qué me responderías? Bueno, para empezar, una palabrita que usaron por ahí hace un rato, el swing y cabeza muy abierta. Cabeza muy abierta para disfrutar e incluso apropiarte de los estilos que andan por todo el resto del planeta. Lo resumiría de esa manera. Es la cabeza abierta como para saber agarrar lo mejor de donde venga y crear algo nuevo. Algo así sería. Exactamente, sí. Crear algo nuevo o incluso, digamos, trabajar sobre esos mismos estilos tal como fueron concebidos. O sea, Rada tiene esa capacidad increíble que te compone un chachachá como si fuera mexicano de pura cepa, ¿no? Te compone un riff de guitarra como si fuera Jimi Hendrix. Y eso es porque pudo disfrutar de todas esas propuestas y asimilarlas como propias, ¿no? Y eso. Entonces, como una cabeza muy abierta para asimilar todo eso, para disfrutarlo, para gozarse con todo eso y también para transformarlo en muchos casos, ¿no? Eso ¿cómo lo hacía él? Porque uno lo ve o lo veía desde este lado del tiempo y siente que la música venía de adentro de él, ¿no? O sea, que siempre supo tocar todo de la forma que lo hacía y que se movía con esa soltura por cualquier género. Pero eso evidentemente lo fue construyendo. En ese proceso de construir su música, de aprender a tocar, de poder entrar en contacto con toda esa variedad de géneros con la que estaba, ¿cómo lo iba haciendo? Bueno, es otra característica excepcional de él, ¿no? Como prácticamente única en el mundo, porque él, bueno, entre otros rasgos que no mencioné, es un excelente percusionista, ¿no? Uh-huh. Entre otras cualidades del Negro. Pero, aparte de ser percusionista, nunca tuvo ningún tipo de formación como músico ni como instrumentista de otro instrumento. Él, está bien, hay muchísimos músicos que no tienen formación académica, pero de alguna manera tocan un poco la guitarra, tocan un poco el piano, y con eso se ayudan a componer. Él no tocaba ni guitarra, ni piano, ni nada. Es una cosa que es realmente muy difícil de explicar, ¿no? Cómo lo lograba. Estaba todo en su cabeza, en su alma, en su corazón y en su cabeza. Y así componía. Y después, obviamente, tenía que pasar todo de boca, cantándoselo, a los tipos que pasaban eso a la partitura.
porque incluso los arreglos los hacía y los tenía que escribir alguien que sabía de música, ¿no? Claro, O sea, le pasaba los vientos tarareados. inimitable. Sí. Había un tema con una cuerda. Cuando hacía esos falsetes que se le iba un poco la voz, era porque tenía un tema con la cuerda vocal, ¿no? Algo así. No sé, no. Creo que lo contó no alguna sé. vez, justamente, porque Ajá. a veces intentás sostener la nota ya ahí y le salía sin querer esa vibración que es muy característica también de él, ¿no? Escuchame, Fernando, bueno, nada, gracias por atendernos y bueno, si tuvieras que elegir una etapa de la música del negro, ¿cuál elegirías? Hay un montón. Pero bueno, sí, yo además por vivencias personales de mi primera adolescencia, su época por Totem, ¿no? ¿Lo viste en vivo a Totem? Lo vi en vivo, sí. Sí. Y bueno, fue, digamos, su punto de partida, su mayor acercamiento al rock propiamente dicho, ¿no? Al rock más de vanguardia propiamente dicho. Claro. Bien. Pero después de ahí hay para elegir Sí, centenares de cosas, ¿no? Bien, Fernando Peláez, autor de la biografía de Rubén Rada, gracias por atendernos en este momento justamente. Bueno, gracias a ustedes y un saludo enorme para la esposa, los hijos, que ahora más tarde los voy a ver. Un abrazo enorme y un abrazo al cielo, al negro. Arriba. Un abrazo. Y vamos a escuchar a Rada hasta el final del programa, me parece que se impone y seguramente 3-0 también arranque con la noticia del fallecimiento del negro Rada a los 83 años, para los que están sumando ahora a la transmisión. Mucha gente acaba de terminar de laburar, capaz que no se había conectado. Bueno, esa es la noticia del día. Se fue un ícono de la música popular, él, o uno de los más grandes de toda la historia. Esto es Botija de mi país, año, en algún momento entre el 85 y el 87, Mateo y Rada. Dos músicos que habían trabajado mucho juntos en la década de 60, se juntan, arman este proyecto, escasísima promoción, o sea, bien a lo Mateo y Rada, o sea, grabaron un disco juntos, casi no lo promocionaron, tuvieron también tiempo para grabarlo. Y acá lo tenés, la voz de Rada, la guitarra de Mateo, en un momento armoniza Mateo creo también, está Lobo Núñez en los tambores, o sea, tenés un Dream Team absoluto haciendo un clásico. Ya que lo mencionaste, Sapo, te voy a sacar un poco de la cronología, pero mencionaste al Lobo Núñez. Dream Team, cruce histórico en la música uruguaya. Tanito, ¿tenés por ahí? Por primero me gustaría escuchar la anécdota y después podemos ver el video. Para los que están en la transmisión de YouTube, para los que están en la radio y tienen la posibilidad de ir a YouTube, vayan, que está algún material ahí que el propio Rada había difundido en sus redes en su momento. La anécdota de cuando Rada conoció a Jagger vía La Noche Mágica, en que el frontman de los Rolling Stones estuvo con el Lobo Núñez. Vamos a escucharlo, Tanito, lo tenés por ahí. Para los que están en YouTube lo pueden ver también. Yo me estaba comiendo una carnecita, gozando en casa, pero es el cumpleaños del Lobo. Le digo, ¿cumpleaños del Lobo? Sí, lo voy a ver. Pero no quiero, Matías, ¿vos me querés que yo me junte con gente y tengo que charlar con el tipo, contar la historia de mi vida? Papá, el tipo te quiere conocer, no puedo hacer eso. Bueno, pero Matías, anda vos. No, bueno, ya fui yo a la casa del Lobo, le saludo al Lobo. Antes de nada, como sabía que había escasez, pasé por un lugar que estamos hablando, cuando hice la película 24 horas, Sí. ¿viste? O 7-Eleven, esos que están abiertos Claro. todo el tiempo, y compré ron, compré whisky, vino, un montón de cosas, me fui para la casa del Lobo con una bolsa, y bueno, tomamos, hablamos, y eran las 12 de la noche, brindamos por el cumpleaños del Lobo, y no apareció nadie, no venía nadie, Bernard no venía, con Matías, yo me tengo que ir, no puedo estar acá. Entonces, para peor, yo había consumido un gracioso. Un gracioso, eso que te dejan decir, otra cosa, como me quiero ir a casa, Matías. Viste, ya está permitido, ¿no? Claro. Entonces estaba ahí tranquilo, digo, me voy. Y de repente suena la puerta, golpean y aparece Bernard, gigante el tipo, y atrás de Bernard, Mick Jagger. El Lobo lo agarró, lo abrazó, le dijo, Miguelito divino, que este es mi Miguelito, le decía. cumpleaños. Pero espera, Miguelito, que le digo, gracias, thank you. Y yo estaba tan nervioso que le dije, I am the same época you. ¿Qué es eso?
como Tarzán, ¿viste? Un desastre, el tipo de guerra. Bueno, ahí estuvimos con él, tocamos los tambores, luego le mostró Qué el impresionante lugar donde él fabrica los tambores. Lo que pasa es que los tipos tuvieron una vida dura. Una la de esconderse, otra la de la droga, otra el cansancio de todo. Entonces cuando salen ahora, si van a Bahía, van al lugar donde están los negros, pues ellos tocan música negra. Si van a Jamaica, van a la casa de Marley, y en este caso fueron a la casa del Lobo, que es el tipo que fabrica los tambores del candombe. Y sabían que iba a ir yo de alguna manera. Claro. Porque Matías no me dijo nada. ¿Y terminaron tocando? Entonces terminamos tocando, sí. Cuando I can get no. Y él, porque acá circuló como un videíto que estaba él bailando. Sí, y el ¿no? tipo estaba enloquecido porque estábamos tocando una cosa y buscaba el tempo, dónde estaba el uno, ¿no? ¿En serio? Y yo le decía siempre a tierra, candombe, I can get no. Y yo hace, eso es jazz. Bueno. El video que menciona es increíble. El video que menciona Rada, esto es una nota en una radio de Argentina, no sé si no es la Nacional Rock, ahora no me acuerdo bien cuál es. El video que hace mención, lo tenés por ahí, Tanito, lo había compartido el propio Rada en sus redes. Lo vemos por acá, que es justamente Mick Jagger, cuando bailó candombe con Rada. Ahí lo estamos viendo para los que están en YouTube. Sapo, ¿cómo me describirías la actitud de Jagger acá? Jagger es el rey del swing, imagínate. Jagger es lo que decía Rada. O sea, Jagger arrancó su carrera haciendo música del Delta del Mississippi, siendo una persona que nació en Dartford, Londres. O sea, el antítesis de eso, ¿no? Siempre, después hizo música soul y, como decía Rada, grababan en Jamaica, le gustó la música gospel, entonces van a Brasil y se van a Bahía, y acá en Uruguay no podía parar a otro lado que no fuera en el barrio sur. ¿Tenés algún mensaje de los que llegan al 097-441-443? De gente con sus despedidas, sus tristezas, sus encuentros con Rada. Por ejemplo, acá este mensaje de Fabricio dice: creo que era allá por el 2001 o 2002. Yo estaba en Buenos Aires, caminando por la valle. De pronto siento una cuerda de tambores. Me detengo y venía el gran Rada, seguido de una cantidad de gente al ritmo del candombe. En Argentina lo aman. Buen viaje para el negro. Hablando de... Bueno, ahora lo comentábamos un poco fuera del aire, ¿no? En Argentina todos los principales medios ya están dando la noticia y te habla un poco del cariño que tenía la gente, ¿no? Es que, claro, Rada, de hecho, se hizo bastante conocido a nivel masivo por Gasoleros, cuando hizo la serie Gasoleros. Bueno, Rada era uno de los protagonistas de la serie. O sea, estamos hablando de una persona que está totalmente incrustada en el imaginario popular argentino. O sea, además de haber grabado, obviamente. Grabó con Fito, con Lito, Malosetti. Con Malosetti, con Lito Nevia, entero. Un comentario absolutamente baladí que yo te tiré, Sapo, que te dije que cuando yo era chiquito vi por la ventanilla del ómnibus un Rada que me sorprendió la onda que tenía. Sí. Y mirá el mensaje que llega, ¿no? Este mensaje lo manda Gastón, que dice: eso que decís que tenía onda para vestirse, Jorge, hace unos 15 años yo iba a una tienda en Blanes. No sigue abierta. No, perdón, dice, no sé si sigue abierta. Había unos championes muy coloridos, con dibujos animados, cartas de póker, cosas dibujadas en las suelas, estrafalarios, increíble para mí y muchos. Y le pregunté al vendedor: ¿y estos quién los compra? Y me responde: el único que se los lleva es Rada, gracias a él sigo abierto. Cosas cotidianas que solo pueden pasar en el Uruguay, que es un pañuelo, Sapo. Vos sabés que... Vamos a escuchar un tema más, porque ahora que veía Jagger, ¿cuál es la conexión entre Rada y los Beatles? Bueno, obviamente los Beatles mismo, porque en la década del 60 todo era Beatles y todos copiaban las melodías de los Beatles. Pero hay una historia que es espectacular, que mucho tiempo después se desmintió, que es una entrevista que le hace una revista argentina a Paul McCartney, en el año 82, ¿no? Y el periodista le lleva material de música argentina, le muestra a Charly García, le muestra a Spinetta, y McCartney lo empieza a defenestrar todo lo que va escuchando. Es una porquería, esto. Y en un momento le pone una música y McCartney dice: ¿quién es? Esto es sensacional. ¿Cómo se llama este ritmo? Tiene alguna raíz afro, ¿no? La voz es gruesa, áspera, llena de personalidad. Al fin algo interesante, le dice McCartney al periodista. Esto es lo mejor que me hizo escuchar en las 2 tandas que hicimos. Es creativo, tiene feeling, es original. Y bueno, ahí le dice: no, este es Rubén Rada, músico uruguayo. Y
Y ahí le dice, bueno, ¿por qué no abandonan todo el delirio rockero y se dedican a esto? Le dice McCartney mi consejo, si me permite, la pedantería es que se dejen de copiar ritmos que no tienen nada que ver con ustedes. Busquen las raíces, hay instrumentos indígenas interesantísimos. Oblíguenos a respetarlos, háganos bajar a América del Sur en busca de una cultura nueva. A nadie se le ocurrió, le dijo Paul McCartney a este periodista, tiempo después se supo que toda la entrevista era trucha. O sea, esa entrevista nunca había sucedido, es una entrevista que el Sábado Show replicó entera en su momento. O sea, es un copy-paste y puso... Porque la declaración es demasiado buena. Miren lo que dijo Espectacular, McCartney, ¿no?, sobre Rubén Rada, ¿no? Porque aparte le pega viandazos a diestra y siniestra a todos los artistas argentinos. Mucho tiempo después se supo que era todo apócrifo. Ya tendrás que haber sospechado, ¿no? ¿Por Sí, qué, por la qué forma McCartney que- estaba tan preocupado por, ¿no? Sí, y Por pegarle a los La músicos dinámica de la argentinos. entrevista era Sí. muy extraña, ¿no? Sí, sí. Sí, el periodista se llamaba José Churba. Y la revista era 10, la revista argentina 10, y Sábado Show la levantó entera y en la época todo el mundo camiseteando. Mirá lo que dijo McCartney. Bueno, no. Nada de eso fue cierto, pero de todas formas te pasé un tema que no está en Spotify. Lo estuve buscando y no está en Spotify, que es un homenaje de muy sentido. Ahí en el videoclip aparecen buena parte de las estrellas de la música uruguaya del momento. El homenaje que le salió a Rada para John Lennon. Falleció Rubén Rada. ¿Quién va a cantar? Estamos recorriendo un poco la discografía de Rada, anécdotas, momentos, leyendo mensajes de ustedes al 097-441-443. ¿Apareció Sapo? Pará, estaba viendo Dale, el disco quién va a cantar, perdón. Es impresionante. La cantidad de canciones que tiene. De, O sea, de hits. ¿quién va a cantar? Chacha Muchacha. Casi todas. Mi país. Mi país. Muriendo de plena. Necesito un amigo. También es un Temazo. clásico. No me queda más tiempo. No me queda más tiempo. O sea- Para amor. Es producido por Cachorro López, Los Abuelos de la Nada, productor. Todo lo que tocaba en esa época lo convertía en hits. Rada que venía de la batea de la World Music, ¿no? Sí. O sea, World Music, Rada. Acá toca. Metió el volantazo, la sacó. La sacó del estadio, no, la clavó en el ángulo. Con esto. Totalmente, es un discazo que tiene de todo. Esta canción cantará No, a grito pelado. Apagá ¿no? la cámara, me puedo llorar. Pa. Vamos a escuchar un poco. Para dejar que vivas tu realidad. Y quiero ser un cero a las, como si no existiera mi dignidad. Voy a callar, voy a negarte, voy a ocultarme en mi dolor. Si te hace bien, puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar. Porque para tu amor no me queda más tiempo. Se lo llevo el viento junto con mi aliento. Para tu amor no me queda más tiempo. Se lo llevo el viento junto con mi aliento. Te regalo esta melodía para que recuerdes que te quiero de verdad. La 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 la. Te regalo esta. Bueno, vamos a pasar a una anécdota más. Bueno, anécdotas. Sí. Vos dijiste Sapo, porque la lista que armaste, la playlist que tenías, arranca con el quinto. Dijiste, no sé si habrá algo por ahí que esté grabado de los Hot Blowers. Sí. Dos cosas. Ítem número 1. Anécdota de Cacho de la Cruz hablando de la época de Rada de los Hot Blowers. Concretamente del tipo de locuras que hacían en esa época. El Rada absolutamente primigenio, que incluso era Richie Silver. Porque acordate que mucho... Con los Hot Blowers, ¿qué era, en definitiva? Una banda de Dixieland, de la época que estaba la orquesta típica o la de jazz. Ellos hacían jazz de Nueva Orleans. Eran Exactamente. vientos. De hecho, el propio Cacho de la Cruz
era parte de los Hot Blowers. Exacto. Y ahí lo incorporaron a Rada. Y en ese contexto de una banda de Dixieland, una especie de big band, entraba Richie Silver y sabiendo que recorrían el sur con Rada, se dedicaban a hacer algunas jodas para la gente que los iba a ver. Como por ejemplo, Tanito, vamos a escuchar a Cacho de la Cruz contando algunas de las cosas que hacían en complicidad con Rada cuando iban a tocar algún país. Llegamos a la aduana de Arica. Y en Arica, creo que ya lo comentamos al aire, ¿no? Estaban todas las cosas muy baratas, muy baratas. Entonces, compramos, así a lo loco. Para quedar... Ahí nos salió el audio, Ahí va, seguimos nos escuchando salió el un poquito audio. más de No me queda más tiempo. Tema que cierra, ¿quién va a cantar? Nico, te agarró vos en la flor de la vida. Este disco. Es que ¿No? este fue un disco que Rompió todo en la época que salió. que te agotaba porque sonaba en Todos lados. En todos lados. Sí. Y mi país, de hecho, creo que primero la graba para el diario El País, así como que se grabó El Grito de Canilla. Jaime Ross le hizo con el Canario y Raúl Castro una canción para el diario. Y Mi País primero salió como publicidad para el diario El País y después creo que se incluyó en el disco. No sabía. Sí. ¿Cuándo ¿Sí, se te vuelve acuerdas el la himno publicidad? oficial del Uruguay, Mi País? Y bueno, primero fue el himno Y oficial capaz que lo del diario El decretan País. ahora. Y capaz que sí. Capaz que sí. Ahí sí lo tenemos, vamos a escucharlo. Todas las cosas muy baratas, muy baratas. Entonces compramos, así a lo loco, ¿no? Para quedar más que orgullo, sino para quedarme, toma, te regalo esto y te regalo aquello, pasta de afeitar. ¿Qué pasaba? La aduana de Arica estaban en combinación con la Tacna, con la aduana de Tacna. Entonces, ojo, mira que por ahí van estos giles, dice que llevan todo así, segurísimo. Y nos explica el hombre que nos llevaba. Miren, muchachos, que acá van a tener problemas. ¿Por qué? Porque trabajan en combinación estos con esto. Yo no les quise decir antes nada para salvaguardarme yo, dije, pero yo les digo ahora. ¿Y cómo hacemos las cosas? Entonces agarramos la pasta de afeitar y a Rada lo atamos con las cadenas con que llevaba el hombre que en el auto, en la combi esa, por si se quedaba, ¿cómo se llama? Enarenado, no empantanado, ponían eso. Sí, las cadenas de la rueda. Las cadenas de la rueda. Con esas cadenas lo atamos a Rada hacia atrás, así, y lo pusimos en el fondo de la camioneta, con todo lleno de pava blanca, que era toda la... ¿Cómo se te ve rabioso? Y ¡ay! Gritaba. Es una mujer blanca, la quiero matar. Todo. Y el tipo sube, y los de la aduana suben. ¿Ustedes dónde son? Mire, somos de una orquesta así, vamos ahora para trabajar para la ciudad de Tacna. Sí. Y yo, ¡ay, las quiero matar! ¿Y eso qué es? No, es un muchacho que tenemos nosotros que se enamoró de una mujer blanca y ella lo abandonó y ahora no puede ver a una mujer blanca porque la quiere matar y todo. Entonces, sigan, dijo el tipo. Y pasamos lo más bien que la aduana. Y a todo esto Rada tendría 17 años, 16 años. Rada era menor, claro, sí. Muy vivo. Bueno, pero además la quiero matar. Y otra vez, eso mismo, sucedió en Punta del Este también. ¿Acá en Uruguay? Sí, pero no en otras circunstancias. Teníamos que tocar en Marangatú, un boliche que había un parador de Tito Lujambio. Nosotros parábamos en la parada 5, ¿no? La Pastora se llamaba, ¿no? Y lo mismo, viene Rada y dormía arriba, ¿no? Y Fato Russo, Hugo, tenía una novia, vivo. Entonces la novia le lavaba la ropa, le lavaba la ropa, todo le salía planchado, todo. Y al Rada le decimos lo mismo, cuando venga esta chiquilina de ponete rodaja así. La corrió 4 cuadras por Punta del Este. Ay, no. Una mujer blanca, abuelo, una mujer blanca, la quiero matar. Y bajó con todas las cosas ya casi. Es buenísimo. No, es increíble. La es primera increíble. anécdota se pasa por una aduana, por un menor encadenado, ¿no? No, esa la contaba todo. seguido, Rada y Cacho de la Cruz. Es claro, esa que eran. Vos imaginate, eran, o sea, se estaban creando por primera vez productos culturales de exportación y vivir de la música. Nada, y era para todo. Y eran guachos sin nada que perder. Cacho de la Cruz, Rada, todo lo que estaban. Nada, era un circo itinerante. ¿Querés escuchar un poquitito de Angélica, hecho por los Hot Blowers? Ajá. Esto lo subió, ¿sabes quién? Cristian Font. Mirá que esto de Hot a Blowers, YouTube. porque estamos hablando entonces de una grabación cuasi desconocida.
porque de Rada conocemos poco y nada hasta el quinto. Esto es pre. Yo no sé, Sapo, esto confírmenmelo ustedes en la audiencia y vos mismo, Sapo, avisando, porque en los Hot Blowers aparece como voz Richie Silver. Y bueno, Richie Silver era el personaje que había montado Rada en esa época. Yo no sé si en esta canción la voz es de él o no es. Vamos a escucharlo y decímelo. Mis brazos fueron tu nido, tu pelo y la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu pelo y la luz de la luna entre los álamos. No olvidaré cuando en mi Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles rodé. Mis brazos fueron tu nido, tu pelo y la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos. La verdad que bueno, es difícil es un saberlo. Rada absolutamente adolescente, pero Es el tono saberlo. es el de él, ¿no? Tengo una noticia para darles y ahora estoy leyendo el portal del diario El Observador que titula: El gobierno decretará duelo oficial por la muerte de Rubén Rada. Esto lo anunció el presidente. El velatorio se llevará adelante en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Palacio Legislativo, entre las 14 y las 21 horas. Esto es porque el presidente Yamandu Orsi anunció que el Ejecutivo decreta duelo oficial para mañana jueves, tras la muerte de Rubén Rada. Esto lo confirman de acuerdo a un diálogo con el presidente desde el programa Puesta a Punto de Tele 12. Además, el velatorio, como les decía, se va a hacer en el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo, algo que había anunciado la vicepresidenta Carolina Cose. Orsi dijo que va a ser una jornada que marque una fuerte señal de identidad y una oportunidad para que toda la gente pueda despedir a Rada. Bien, algunos mensajes, hay muchos, ¿no? Obviamente él dice, él tenía 18 años, sí, era el Rada de 17, 18 años, ¿no? El disco de quién va a cantar tenía a Arnicho, a Cedrés, a Lobo Núñez, a Bruno Moraes. Hay alguien que recuerda a la banda que tenía en los 80. El disco Adar Nebur, clásico de Rada, editado en Argentina, que es Rada con un turbante, y en realidad es Rubén Rada al revés, ¿no? Pero te daba un cierto aire árabe. Entonces, nada, Adar Nebur, y le puso así. Todos esos discos de fines de los 70, principios de los 80 están espectaculares. El disco que grabó con SOS. Ustedes capaz que no se acuerdan, pero el Maestruli de Susana Jiménez ni le suena, ¿no? Susana Jiménez tenía su programa Sí, claro. Hola Susana, o el Maestruli, que era... Sí, claro. pianista. Pero ¿quién era quien lo interpretaba? Era un pianista que en esa época graba también un disco con Rada, que es un caño. Ese disco es una bomba de funk y soul absoluto. ¿Algún mensaje más? ¿Y hay una tanda más? Sí, hay que hacer una última tanda y venimos a despedir a Rubén Rada en el día de su Uno más, tuve la suerte con 13 años de ir a un baile en 1971 en el Club Armenio en la calle Agraciada con Totem, Siglo y Hojas. Mirá qué bien, Terapia de Murga, temazo. Lo despedimos todos y salen por acá, que ya tiene sonando música del Negro Rada. Nada, tanda y último tramo de este aire rico. Aire rico. Sí, vamos a cerrar con una anécdota y una canción. Así que antes de pasar esa anécdota y canción que van a ir juntas, o como decimos en la jerga radial, pegadas, unas últimas palabras de cada uno y vamos con la canción. Nico, despedite de tu audiencia en el día de hoy. Nada, lo que me queda es que tiene tanta música que seguro muchos, incluso de los que se creen y se sienten más cercanos a su obra, todavía tienen discos para repasar y para volver a escuchar. Y eso me parece que es una buena noticia en un día con una
terrible noticia que es su muerte. Sí, alguien manda por acá también. La despedida, vayan a escuchar la música de Rada. Es espectacular. La cantidad de canciones, de géneros, las melodías, los ritmos. Nada, para todos los gustos aparte, ¿no? Porque hay gente que le gusta la beta más pop, la beta más viajada de OPA, de la década de 70, la beta más rock, físico de rock, vayan a escuchar, pero la beta más... Tiene discos instrumentales. Exactamente. No me sale Confidence, ahora. Confidence, exactamente. Que es instrumental. Alguien nos manda por acá, 20 horas Isla de Flores y Minas. Lleva tu tambor, el parlante, la música que tengas y vamos a despedirlo bailando. Nos juntamos a despedir a Rubén Rada. Planazo. A partir de las 8, ahora un ratito, en Isla de Flores y Minas, nada, hay que juntarse. Lo que hay que hacer hoy es celebrar la música del negro Rada. Alguien ponía por ahí el uruguayo más alegre de la historia del país. Sin duda. No, es por escándalo. O sea, es por escándalo. Como decía Jorge, yo me acordaba cuando comentaste tu primer Rada. Lo veías con los championes violeta, ¿no? O sea, vestido con un saco, una remera, o sea... Destilaba onda y era el anverso de el estereotipo del uruguaya. Sí. Nada, aguante el negro Rada. Es uno de los pocos artistas que dejó en una canción las instrucciones de qué hacer el día que fallezca, ¿no? Es uno de los pocos artistas que cuando fallecen y vos estás triste, adolorido, complicado, te dejó una canción para decirte, bueno, cuando me pase esto, así es como tenés que proceder. En una de las notas que había dado acá, en realidad en Fácil Desviarse, se le preguntó por su relación con la muerte y con esta canción que él hizo, y básicamente lo que se le preguntó fue, ¿es tan así? O sea, vos dejaste una canción diciendo qué es lo que hay que hacer el día que te mueras y cómo hay que sentirse y cómo te sentirías vos el día que mueras. ¿Es realmente así o no es tan así? Y él lo explicó todo. Así que si les parece, vamos a escuchar cuando en Fácil Desviarse, charlando con Juanchi, Rada contó su relación con esta canción y con la muerte. Y después vamos a escuchar la canción para despedirlo. Así que nada, sin mucho más que eso, vamos con la última canción que le dedicamos a Rubén Rada este día. ¿Cuánto se adapta tu visión a la letra de Muriendo de Plena? Y todo, ¿sí? Porque yo vengo de... ¿Lo pensás así? De ver Claro, pienso que si vos, por ejemplo, vamos para arrancar lo más lindo, hiciste el amor, te comiste un asado, te tomaste un vinito, un whiskycito, una grapita, jugaste al fútbol, hiciste un gol, tenés buenos amigos, tuviste hijos en la vida, los viste en el colegio, o sea, la muerte no es tan... no puede ser tan dramática. Uh-huh. Y me parece que el final, ese día, como hacen en Estados Unidos, en New Orleans, arrancan y el honk ahí arriba. Se festeja el oxiso, ¿no? Claro, y en México también. También. Y yo lo aprendí en México eso. Ellos festejan todo el año el Día del Muerto, es un festejo. ¿No te da miedo entonces? O el miedo normal. Sí, me da miedo, pero le canto para zafarla. para aliviarla. Para zafar. Claro, para eludirla mentalmente, por lo menos. Claro, sí. ¿Qué me importa si yo me muero de plena? ¡Oye! Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema.